Dios podría utilizar a alguien de una manera excepcional para revelar a otra persona algo de su vida. ¿Por qué es cierto esto? Bueno, pues porque Dios es soberano y puede hacerlo. Él puede hacer lo que quiera y como lo quiera. Pero esa no es la manera en la que Él se relaciona con nosotros, o por lo menos como vemos en el Nuevo Testamento. Él se relaciona con nosotros a través de su palabra, que es Cristo, y su Espíritu Santo, con el que nos ha sellado para hacérnosla entender. Aquí está el Señor, aquí está Cristo. Pero claro, esto es letra y papel. Se necesita también el Espíritu Santo para que eso se haga carne en nosotros. Con el cierre del canon bíblico, con el amén que veréis al final del capítulo 22 en el versículo 21 de Apocalipsis, ya no hay más cosas que nos puedan ser reveladas aparte de lo que ya está en las Escrituras. Dios mismo advierte que aquel que se ponga en el lugar de su palabra, añadiéndole algo o quitándoselo, será reprendido o hallado mentiroso. Esto lo podemos ver en Deuteronomio, en Proverbios y también en Apocalipsis. Otra cosa diferente es pedir porque ese conocimiento que ya está en Cristo, en las Escrituras, Dios me lo revele de una manera que pueda serme útil en la vida. Y eso lo puedo hacer a través de un devocional personal, un devocional de la Escritura, tú en tu casa, de una exhortación de un hermano que nos traiga una palabra bíblica de aliento, o a través de la exposición bíblica, de una predicación de la palabra. Esto sí es revelación. Revelación es iluminación, como veremos luego cuando entremos, y se ve en el versículo 18. Iluminación para que Dios me haga entender algo que estoy leyendo por primera vez en la Biblia y que por lo tanto no sabía ni entendía, o algo que ya sabía porque lo había leído en ocasiones anteriores, pero que nunca llegué a comprender bien. Eso es iluminación. Por esto es por lo que ora Pablo. Pablo ora por este tipo de conocimiento práctico para los efesios. Pablo, primero les ha explicado la verdad de la obra de Dios, doctrina, y después de haberlo hecho, pide a Dios para que puedan entenderlo, por eso ora como ora. Y ora dando gracias a Dios por ellos y pidiendo una mayor comprensión de todo lo que les acaba de explicar. Como ya hemos estado viendo, Dios es soberano, absolutamente soberano, eligiendo y predestinando, y nosotros al mismo tiempo somos responsables, absolutamente responsables. También responsables de orar y por lo tanto responsables de hacerlo como conviene. Orar como conviene y no como me conviene. Efesios 1, versículos del 16 al 23. Tenemos que tener claro lo siguiente. Otra vez, Dios es soberano, pero eso no implica que yo me desentienda de hacer las cosas y de hacerlas como las tengo que hacer. Por lo tanto, hay que orar como hay que hacerlo y no como me gustaría hacerlo. Pero quiero explicarlo bien porque podría no entenderse. Mira, está bien orar por mis necesidades y por las necesidades de los demás. Está bien orar por mi salud y por la salud de los demás. Está bien orar por mi futuro profesional y por el futuro profesional de los demás. Está bien orar por mis exámenes y también por mis estudios y por los estudios y los exámenes de mis hermanos. Está bien y debe hacerse. Pero lo que hoy Pablo nos va a enseñar es que eso no es lo más importante, que eso no es lo prioritario. Que orar por eso no es lo prioritario, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso vemos cómo esta oración de Pablo vuela muchísimo más alto que muchas de las oraciones nuestras. Nosotros tenemos necesidades, pero la necesidad más urgente, la más importante, es conocer a Dios como Dios desea ser conocido. Y esa labor nos la facilita Él revelándonos quién es Él para que crezcamos y creamos en Él, pero también quiere que sepamos cuál es nuestra esperanza y nuestra herencia para animarnos. Él quiere que sepamos quién es Él para que le creamos y también quiere que sepamos cuál es nuestra esperanza y nuestra herencia para animarnos. Y también quiere que sepamos cómo es su poder, el poder de Dios, para mantener nuestra fe y llevarnos de esa esperanza a esa herencia.
Todo esto es lo que Dios quiere que conozcamos. Y este es el esquema que veo en los versículos que hoy Pablo nos trae para pedir por un mayor conocimiento y un más profundo conocimiento de Dios. Fijaros, primera parte, gratitud a Dios por ellos, por los Efesios, versículo 16. Segunda parte, petición para que les dé conocimiento, versículos del 17 al 23. Pero esta petición incluye un conocimiento de Dios, versículo 17 y 18a, un conocimiento sobre la esperanza a la que fuimos llamados, versículo 18b, un conocimiento sobre nuestra herencia, versículo 18c, un conocimiento sobre el poder de Dios, versículo 19, y una explicación de cómo es ese poder de Dios, versículos del 20 al 23. Primera parte, gratitud a Dios, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dar gracias a Dios por todo es un síntoma de estar llenos del Espíritu Santo. La gratitud diaria es uno de los resultados de estar viviendo en Cristo, pero sin tener al Espíritu Santo entristecido, contristado. Pablo da gracias a Dios por los efesios, no a los efesios. ¿Os habéis fijado? Pablo da gracias a Dios por los efesios, pero no da gracias a los efesios. Pero sin embargo se lo dice a ellos. Prestad atención porque es interesante esto. Sin embargo se lo dice a ellos. ¿Por qué se lo dice? Porque es bueno que mis hermanos sepan que me alegro de que siguen firmes en el Señor. Es bueno que mis hermanos sepan que me alegro de que siguen firmes en el Señor. Los cristianos en Éfeso seguramente estarían sintiéndose raros y marginados en una ciudad que estaba llena de ídolos de los cuales ellos antes eran seguidores. Por eso igual ahora se sienten desanimados, porque al estar en Cristo, pues sus familiares, sus amigos y el resto de los habitantes de la región, pues se estarían burlando de ellos y hasta les perseguirían. Esto es algo que todos hemos vivido en algún momento en nuestra vida, especialmente después de nuestra conversión. Por eso habrá sido de gran ánimo para los efesios sentir la alegría de Pablo al escucharle decir que daba gracias a Dios por ellos. Y al revés, sin duda que para Pablo también la fe que ellos confesaban en el Señor y que se manifestaba en el amor que se sentían los unos por los otros era de bendición para él y por lo tanto de gran alegría para su vida. Así pues, aquí tenemos la primera enseñanza para nosotros. Tenemos en nuestra iglesia hermanos que son un instrumento de Dios para bendecirnos. ¿Sabías? Tenemos en nuestra iglesia hermanos que son un instrumento de Dios para bendecirnos. Podemos decírselo. Debemos decírselo. Hagámoselo saber. Si son verdaderos hijos de Dios, no se van a ensoberbecer. Es bueno y de ánimo para ellos que lo sepan, es bueno y necesario para nosotros decírselo. Pablo además dice que oraba todos los días. No ceso de orar por vosotros, dice. Y lo que eso significa es que les tenía en su mente a menudo al orar. Y por lo tanto, que se ponía contento al recordarles sin cesar. Y aquí tenemos otra enseñanza. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad porque esto os traerá regocijo, alegría y felicidad. Y pensar que tenemos hermanos en la iglesia que perseveran en la fe y en el amor los unos con los otros, trae mucha alegría al corazón. En esto pensad.